Este canal forma parte de History Hit Network. Asia Menor, un pequeño grupo de guerreros griegos, se preparaba para luchar contra un enorme ejército persa. Estaban a punto de dar los primeros golpes de una revuelta contra el dominio opresivo y tiránico de los persas. Al hacerlo, no tenían ni idea de que se embarcarían en la serie de batallas más importante y desesperada de la historia antigua. Iba a cambiar para siempre el curso de la historia europea. El invencible imperio persa sería finalmente puesto de rodillas en el primer gran conflicto ideológico. Luchó entre un imperio brutal por un lado y un pueblo democrático amante de la libertad. Esta leyenda aún perdura hoy como las guerras persas. Las interminables guerras entre persas y griegos comenzaron en Asia Menor, en la costa mediterránea de lo que hoy es la península arábiga, a lo largo de la costa mediterránea de lo que hoy es Turquía. Supongo que una de las épocas más interesantes de la historia griega son las guerras persas. Persia siempre miró a Grecia con ojos envidiosos en los 492 años antes de Cristo. Estaba Persia, y estaban las Cícladas en Asia Menor, y estaba la pequeña Grecia con todos sus estados. Persia la quería. Era casi Oriente contra Occidente, se podría decir, la guerra. Ahí particularmente Atenas, que floreció ahora artísticamente, floreció como nación marítima, tenía barcos maravillosos y oro y diamantes y todo. Era simplemente un estado maravilloso. Y lo querían. Persia lo quería y quería gobernar las olas. Los griegos eran un pueblo marinero y con los años establecieron una serie de colonias en Jonia. Al principio, estas colonias disfrutaron de la protección del imperio lidio, que los griegos estaban felices de aceptar. Pero con la caída de los lidios, los señores fueron sustituidos por el imperio persa, un amo duro e implacable cuyo gobierno de mano dura pronto encontró la antipatía de los griegos, tradicionalmente acostumbrados a un gobierno más ilustrado. A diferencia del posterior imperio romano, el imperio persa no era un único estado unificado. Era más bien una confederación de estados, todos unidos por lealtad al rey persa. Todos ellos, incluidos los griegos jónicos, estaban obligados a suministrar tropas al rey persa, así como impuestos. Persia era una gran fuerza. Incluso se puede afirmar que había algo así como 1 millón de hombres en esas formas de tropas que se pasaban a través. Sin embargo, en gran parte debido a su error, los persas realmente perdió todo el juego. Y como resultado de que, por supuesto, Atenas y Esparta eran otro de los pequeños países que se unieron para ayudar en este gran intento contra la invasión enemiga, estaban en condiciones de derrotarlos al final hasta que tuvieron que rodar de nuevo a los países del este. History Hit es como Netflix, solo para aficionados a la historia, con documentales de historia exclusivos que cubren algunos de los personajes y acontecimientos más famosos de la historia, solo para ti. Nuestro amplio catálogo de documentales abarca desde el ascenso de Hannibal Barca hasta los ilustres tesoros del rey Tut. Suscríbase hoy mismo a los documentales de calidad que desvelan los misterios del mundo antiguo. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no encontrará en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los fans de Odyssey obtendrán un 50% de descuento en sus 3 primeros meses. Solo tienes que usar el código Odyssey al pagar. En el año 500 a.C., los griegos se rebelaron finalmente contra el dominio persa. Bajo el liderazgo de Aristágoras, declararon su independencia y pidieron ayuda de los estados griegos europeos.
El primer estado en responder fue Atenas, el estado griego más fuerte e importante. Los atenienses proporcionaron un gran contingente de hombres y barcos. Y con su ayuda, los rebeldes tomaron la ofensiva, avanzando desde Éfeso hasta Sardis. Los atenienses, que luchaban lejos de casa, se volvieron imprudentes, con total desprecio por las consecuencias. Saquearon e incendiaron la ciudad persa de Sardis. Esta inesperada escalada llevó a la rápida retirada del contingente ateniense. Pero incluso sin su ayuda, las revueltas se extendieron después con éxito por toda la costa y hacia el sur hasta las colonias griegas de la isla de Chipre. La continuación del control persa estaba ahora en la balanza. Naturalmente, la creciente revuelta fue vista con cierta alarma en la capital persa, Susa. Estaba claro que se les estaba yendo de las manos. Como las fuerzas locales eran claramente incapaces de contener el estallido, el rey persa Darío convocó a los enormes contingentes imperiales de Asia Menor y la armada fenicia para una fuerte contraofensiva. Enfrentados a una repentina y abrumadora adversidad, el avance de los griegos fue rápidamente retrocedido, y en 4 años, la revuelta había sido completamente aplastada. Ahora era el momento de que Darío devolviera el favor a los atenienses. La desunión de los griegos fue una gran ventaja. Los estados griegos eran todos ferozmente independientes entre sí, por lo que fue relativamente fácil para Darío ejercer presión sobre ellos uno por uno y exigir una ofrenda simbólica de tierra y agua en reconocimiento del dominio persa. Pero hubo otros que resistieron a los persas. Inspirados por la oratoria de sus líderes y su disposición a la batalla, atenienses y espartanos rechazaron a todo señor. Pronto fueron los únicos estados griegos de cierta estatura que aún resistían esta ofensiva diplomática. Y en la primavera de 490 a.C., la diplomacia se convirtió en guerra. Era hora, decidió Darío, de demostrar que hablaba en serio. Las fuerzas enemigas en la parte continental de Grecia debían ser destruidas y sus ciudades saqueadas. Iba a ser una lección para todos los tiempos. Al igual que los de hoy, los asuntos internacionales nunca son limpios y simples. Lo mismo ocurría en el mundo antiguo, ya que no era difícil para los persas encontrar un ateniense para introducir un elemento político sutil a la campaña. Su nombre era Hipias, un noble ateniense exiliado, y se acordó que sería instalado como un gobernante cliente una vez que los atenienses fueron derrotados. A cambio, él y sus seguidores sembrarían el descontento y la incertidumbre en Atenas. Moviéndose metódicamente de isla en isla y asegurar el control del mar Egeo, los persas se movieron más cerca. Naxos y Choristos fueron capturadas y saqueadas, y Eritrea traicionada después de una semana en el mar. Ahora la propia Atenas estaba amenazada. El ejército persa no era ciertamente un simple batiburrillo. Tal vez tenga esa reputación porque Jerjes trajo varias fuerzas de lugares remotos del imperio persa, quizás solo por razones simbólicas. Pero la fuerza principal del ejército persa estaba enormemente bien entrenada. Después de todo, habían conquistado un imperio del tamaño del imperio romano en menos de un siglo, y no se puede hacer eso con un ejército de desarrapados. El problema era que fueron entrenados para luchar en terreno llano, y el terreno llano es algo que Grecia no proporciona en gran número. Lo que los persas tendrían que hacer con el fin de desplegar sus números con eficacia era asegurarse de que pudieran luchar en campos de batalla nivelados, donde pudieran utilizar su caballería y su infantería extremadamente bien entrenada, con el fin de utilizar las ventajas que tenían contra los griegos. Lo que los griegos tenían que hacer a cambio, por supuesto, era asegurarse de luchar solo en pasos estrechos donde los persas no pudieran desplegar esas ventajas numéricas. Y en general, fueron los griegos los que ganaron. El traicionero Hipias
recomendó un desembarco en la cercana bahía de Maratón. Era un buen puerto, protegido de los vientos del norte y del este. La playa de arena podría acomodar fácilmente los 600 barcos de la flota persa, e inmediatamente tierra adentro había una llanura amplia y firme donde la caballería persa podía operar con ventaja. El desembarco se efectuó sin dificultad, ya que Atenas se encontraba a unos 38 kilómetros al noreste. Pero incluso cuando los persas estaban llegando a tierra, balizas de alarma advirtieron a los atenienses de su peligro. El comandante griego Milcíades se apresuró a reunir a todos sus hombres disponibles y envió un rápido corredor a Esparta, solicitando ayuda. Querrían invadir. Nadie en su sano juicio querría invadir Esparta, pero ya no queda nada allí. Porque no construyeron nada. Solo hay una pequeña roca que usaron para azotar y endurecer a su juventud. Eso es todo lo que queda de Esparta. Pero cuando te sientas allí, en los bosques de alrededor y los olivares, sientes que en cualquier momento vas para ver a Pan. Es una atmósfera increíble. Toda la maquinaria de guerra ha desaparecido. Los espartanos eran notables guerreros, pero eran supersticiosos, e inesperadamente anunciaron que por razones religiosas no podrían marchar hasta después de la siguiente luna llena. Esto significaba un retraso de al menos una semana, durante el cual casi cualquier cosa podría suceder. Casi su única ayuda vino del pequeño estado de Plataea, que rápidamente envió varios cientos de voluntarios. Efectivamente, Milcíades estaba solo. Impertérrito marchó con toda su fuerza de unos 10.000 hoplitas hasta la llanura de Maratón. Los hoplitas, por supuesto, se convirtieron en las organizaciones militares más famosas de infantería en particular de todo este periodo. Entrenaron a sus hombres. Por ser hombres libres, por supuesto, este era un aspecto muy importante. El arquetípico hoplita griego era o bien un ciudadano libre, obligado por las leyes de su estado a proveerse de su propio equipo y marchar en su defensa siempre que se le requiriera, o bien un soldado mercenario, contratado a corto plazo. Era, de hecho, el equivalente antiguo del caballero medieval. Antes de que los griegos continentales, y en particular los atenienses, lucharan contra los persas, se dice que les tenían bastante miedo. Esto iba a cambiar radicalmente cuando finalmente se enfrentaron a ellos. Esto se debía en gran parte a que las tropas persas estaban poco armadas y dependían de los arqueros y la caballería para obtener la victoria. El soldado hoplita griego era un animal muy diferente. Hombre por hombre, probablemente sea cierto que el ejército griego era bastante mejor que el persa, precisamente porque el ejército griego estaba formado por hoplitas que estaban todos extremadamente bien armados. Era necesario tener un casco de bronce para proteger la cabeza, una coraza de bronce para proteger la parte delantera y trasera, de hecho, un escudo redondo sostenido en el brazo izquierdo, y también protectores de bronce para las piernas. Y por esa razón, hombre por hombre, era poco probable que el soldado persa pudiera derrotar a un soldado griego, precisamente porque el soldado griego estaba mejor defendido. Las tácticas de batalla de las guerras griega y persa eran brutalmente directas. Además de los hoplitas semi-aristocráticos, los ejércitos griegos incluían un gran número de siloi, o escaramuzadores de infantería ligera, y su papel principal era abrir la batalla hostigando al enemigo, especialmente en los flancos. Una vez que se consideraba que los escaramuzadores habían ablandado lo suficiente al enemigo, los hoplitas, normalmente agrupados en el centro en falanges sólidas, avanzaban para enfrentarse al enemigo. Otra ventaja de la que gozaba el soldado griego sobre su homólogo persa era precisamente que los griegos estaban muy bien acostumbrados a luchar como una sola unidad. No era solo un soldado luchando contra otro soldado contrario. El ateniense y el espartano y todos los demás hoplitas fueron entrenados para defender a sus compañeros con sus escudos. No usaban sus lanzas para lanzar, sino que usaban sus lanzas como picas, más bien como las picas medievales, para mantener la cohesión como fuerza de combate, y toda la línea de soldados se defendía mutuamente. De este modo, era extremadamente difícil atravesar una línea de hoplitas.
No había solo una línea en el frente, había varias líneas diferentes en la retaguardia, y los empujones eran una parte importante de una batalla hoplita. Es la palabra que usan los griegos, otismos, un empujón. Cuando uno u otro bando caía, los vencedores desenvainaban sus espadas y golpeaban a sus ahora indefensos oponentes mientras yacían en el suelo, o trataban de escapar. A diferencia de los griegos, los persas tenían muy poca infantería pesada. La mayoría de su infantería eran arqueros, y en su lugar contaban con un gran cuerpo de caballería. Este factor influyó en su decisión de plantar cara a los griegos en la llanura de Maratón, en lugar de forzar inmediatamente un paso a través de las montañas hacia Atenas. Sentían que el tiempo estaba de su lado, y con el ejército ateniense efectivamente inmovilizado ante ellos, había muchas esperanzas de que los partidarios de Hipias en Atenas pudieran aprovechar la oportunidad para rebelarse y tomar la ciudad a espaldas del pequeño ejército ateniense. Durante 5 días los dos ejércitos se enfrentaron, esperando que algo sucediera. Y luego, en la noche del 11 de agosto, Datis reembarcó la mayor parte de la caballería persa y se escabulló con la intención de desembarcar mucho más cerca de Atenas, en la bahía de Falerón. La situación era desesperada. Tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba pasando, los griegos se enfrentaron a un dilema. ¿Debían retirarse de inmediato y correr hacia el norte para salvar la ciudad? Hacerlo significaría dejar los pasos de montaña desguarnecidos a sus espaldas. ¿O deberían atacar de inmediato a Artafernes y a la infantería persa? Había amanecido. Milcíades decidió arriesgarse a destruir a los persas ahora. El ejército ateniense avanzó para enfrentarse a la infantería persa. Esta sería la famosa batalla de Maratón. Su plan era lo contrario de las tácticas griegas habituales. Su centro fue deliberadamente debilitado por la ampliación de los intervalos entre cada fial y reduciendo la profundidad de sus falanges de los 8 hombres habituales a solo 4. Su fuerza principal se concentró en los flancos, con la esperanza de poder envolver los flancos persas. Al otro lado de la llanura, los persas se desplegaron exactamente como Milcíades había previsto. Esperando el habitual ataque pesado en el centro, Artafernes había reunido sus mejores tropas allí, dejando sus flancos para ser protegidos solo por una chusma bastante ineficaz de escaramuzadores. Sin embargo, el general ateniense seguía corriendo un gran riesgo. Si los arqueros persas infligían demasiadas bajas a las falanges, todo podría terminar en desastre. Con el rudimentario control sobre los hombres ejercido por los generales griegos, una vez que el fragor de la batalla surgía, incluso el más simple de los planes podría resultar difícil de ejecutar. Los generales atenienses eran nombrados de una forma que en el mundo moderno se consideraría muy extraña. En el mundo moderno nombramos generales, tenemos juntas de nombramiento y gobiernos que nombran generales. En el mundo antiguo, sin embargo, un patrón totalmente estándar era que todo el cuerpo ciudadano eligiera a las personas que los dirigirían en la batalla. Y si lo piensas, no es una mala manera de hacerlo. Lo que un general tenía que hacer no era esencialmente gran cosa. Tenía que dar un buen discurso antes de la batalla para infundir moral a sus tropas. Ocasionalmente tenía que elegir el campo de batalla, y eso ocurrió ciertamente durante las guerras persas, pero una vez elegido el campo de batalla, todo el trabajo no lo hacía el general, sino las propias tropas. Tan pronto como sus hombres se desplegaron, Milcíades abrió el ataque, llevando a sus hombres hacia adelante a un trote rápido con el fin de minimizar las bajas de los arqueros. Como se esperaba, el centro persa opuso una fuerte resistencia y pronto hizo retroceder a los hoplitas atenienses. Pero en los flancos, los persas cedieron. Los arqueros, poco equipados, no pudieron hacer frente a las pesadas falanges de hoplitas y pronto fueron completamente derrotados. Manteniendo a sus hombres bajo control, Milcíades dejó la persecución a sus propios escaramuzadores y se volvió contra el centro persa. Acorralados por 3 lados, con un gran pantano salado a sus espaldas,
Artafernes y sus hombres se abrieron camino de vuelta, paso a paso sangriento. Los escaramuzadores atenienses ya se habían abierto camino detrás de ellos, bloqueando el estrecho paso entre el pantano y el mar, cortando a los persas de sus barcos. Cientos perecieron aquí o en el gran pantano, pero el propio contingente de Artafernes mantuvo la cabeza fría y luchó hasta llegar a la playa, de donde finalmente fueron sacados por sus barcos. La entrega de la noticia de la gran victoria iba a tener consecuencias imperecederas. La batalla se prolongó durante horas, pero sin embargo los ciudadanos de Atenas no podían verlo y temieron lo peor. Y las horas pasaron. Y entonces, desde las murallas de la ciudad, la gente miró hacia afuera y vieron una figura solitaria corriendo. 27 millas de la llanura de Maratón. El maratón. El maratón se basa en ella. Y este hombre corrió en el calor con sus trozos de armadura cubierto de sangre. Y llegó a través de las puertas, y allí estaba el gobierno frente a él. Allí estaba todo el gobierno y el pueblo, y él estaba completamente acabado y hecho. Y lo miraron y él dijo, Victoria, y murió. Y los atenienses habían derrotado a los persas en la batalla de Maratón. Los griegos habían ganado la batalla, y después hicieron las reclamaciones infladas en cuanto al número de enemigos muertos. Habitual en la antigüedad. Pero el hecho era que solo habían derrotado y no destruido a los persas. Ahora tenían que marchar y bloquear la amenaza de desembarco en Falerón. En el momento en que habían hecho eso, seguramente estarían demasiado exhaustos para enfrentarse a la caballería persa en una lucha cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, tenían que llegar a la bahía a tiempo para recibir a los persas cuando desembarcaran en la playa. Y como dice el dicho militar, familiar para los generales de todos los tiempos, atraparlos con los pies mojados. Por una marcha milagrosa, los atenienses lograron hacerlo, pero por poco. Por desgracia para los persas, cuando llegaron, estaban tan maltrechos y desmoralizados por su derrota anterior y la marcha hacia el nuevo lugar de batalla, que eran incapaces de establecer una cabeza de playa. Datis ordenó a regañadientes una retirada estratégica a través del Egeo. Grecia se había salvado. No iba a haber respiro para los derrotados persas. Los griegos respondieron rápidamente con el lanzamiento de una contraofensiva, destinado a recuperar el control de las islas del Egeo. Llevar la guerra a los persas, incluso en su estado derrotado, estaba más allá de los limitados recursos de los griegos. Y dentro de muy pocos años, se enfrentaban a un nuevo ataque persa. Esta vez dirigido por el hijo de Darío. Se llamaba... Era el rey de Persia. Darío había muerto. Jerjes quería venganza. Él en realidad se veía a sí mismo como una especie de dios, en realidad por encima de los dioses, ciertamente por encima de los dioses griegos, y vivía en Colossi. Todo en él era colosal. Tenía el pelo negro, alrededor de 35, oscuro, por supuesto, moreno, una especie de barba fina, oscura, ojos malignos y el pelo trenzado. Y miraba a Grecia con envidia y quería venganza. Y comenzó a montar. El ejército más formidable probablemente jamás montado en la tierra de Dios. Su ejército era sin duda enorme para los estándares de la época. Solo alrededor de la mitad de ellos eran realmente persas. El resto procedía de todo Oriente Medio y Asia Menor. Y como de costumbre, incluía contingentes de mercenarios griegos que luchaban para cualquier amo que pudiera pagar el precio. A medida que los grandes ejércitos de los persas avanzaban, el pueblo de Tesalia se dio cuenta de que a menos que tuvieran considerable ayuda de los atenienses y los espartanos, más al sur, no tenían ninguna posibilidad de resistir a los persas, y enviaron mensajes a los espartanos para decir, venid a ayudarnos, o nos uniremos a los persas, porque de lo contrario no podemos sobrevivir. Y lo mismo ocurrió con la mayoría de los habitantes de Beocia. Solo cuando los persas llegaron al Ática y llegó a los accesos al Peloponeso.
que encontraron comunidades dispuestas a resistirles. No se unieron a ellos, se unieron a ellos por su propio interés. Fue debido a la necesidad de una línea común que los espartanos, los atenienses y la mayoría de los estados del sur de Grecia crearon la Liga Helénica en el otoño del 481. Debía haber un consejo común, pero el mando naval y militar iba a ir a los espartanos. Ahora, dado el hecho de que la mayor parte de la flota aliada estaba compuesta por barcos atenienses, esto fue bastante sorprendente. Pero los atenienses estaban dispuestos a tragarse su orgullo en este punto. Una de las primeras acciones de la Liga Helénica fue emitir una proclama que confiscarían la tierra de cualquier estado griego que se rindiera a los persas sin luchar. Y esto parece haber tenido el efecto deseado, ya que estados como Beocia, que inicialmente se inclinaron hacia los persas, volvieron al bando griego. El poderoso ejército de Jerjes pretendía forzar la completa subyugación de Grecia de una vez por todas. En la primavera del 480 a.C., Jerjes había cruzado el Helesponto, esa estrecha franja de agua que separa Europa de Asia, y estaba empujando hacia el sur en Tesalia. Los griegos, como de costumbre, estaban divididos entre sí. Los espartanos sostenían que la Grecia central era indefendible y que debían replegarse para defender el istmo de Corinto. Esta idea era, por supuesto, profundamente impopular entre los griegos que vivían al norte del istmo, hoy en particular los atenienses. Argumentaban que el sacrificio de la Grecia septentrional y central sería inútil, ya que nada impedía a los persas efectuar un desembarco anfibio al sur del istmo. Sin embargo, se reconoció que era imposible defender Tesalia. Así que los griegos decidieron plantar cara en las Termópilas. Era una posición fuerte en un paso, o más bien una serie de pasos entre las montañas y el mar. La llamada Puerta Oeste, la Puerta del Medio, o las mismas Termópilas, y finalmente la Puerta Este. Leónidas, rey de los espartanos, había sido elegido para liderar las fuerzas griegas, y mientras Jerjes se acercaba, ocupó la Puerta del Medio. Esta era una posición defensiva ideal, tal vez no más de 4 metros de ancho. Pero arriba en las montañas, otro camino conducía directamente desde la llanura de Malía a la Puerta Este, detrás de la posición de Leónidas. Piensa en estos espartanos, estos 300 espartanos como el SAS, las tropas de choque, los marines. Y allí estaban con otros 7.000 que les ayudaban, tebanos y tespios y arcadios y focios. Y allí estaban para hacerles frente. Y empezaron a lavarse el pelo en los arroyos los espartanos, porque eran disciplinarios, y se prepararon su armadura, una pequeña cantidad de armadura, y su lanza corta, y su espada corta, y su lanza larga, y su escudo, su magnífico escudo. Y Jerjes llegó con sus carros, y su artillería, y su caballería. Y él miró, sorprendido, porque todo el mundo había ido, oh, por favor, ríndanse, ríndanse. Y envió mensajes, ¿qué están haciendo? Estaba asombrado. Lavándose el pelo delante de él, lavándose el pelo delante de este gran y maravilloso ejército. Envió mensajes y les dijo que se separaran, que se movieran, que se retiraran. Y los espartanos simplemente no se movieron. Y luego envió más mensajes Jerjes y dijo, dile a los espartanos que si no se retiran, borraré los rayos del sol con mis flechas. Y los espartanos respondieron, bien, bien, bien. Nos gusta la sombra del sol, nos ayuda a luchar mejor. Al principio todo salió según lo planeado. Jerjes se detuvo en la llanura de Malía y esperó a que sus barcos de suministro para ponerse al día. Entonces, después de 4 días, avanzó de nuevo, lanzando un ataque de sondeo contra la posición griega en la Puerta del Medio. Pronto se hizo evidente que los griegos habían elegido bien su terreno. La caballería persa no podía operar en el paso, y la infantería de Jerjes estaba demasiado poco equipada para hacer mella en los hoplitas fuertemente armados. Un segundo ataque al día siguiente resultó igualmente infructuoso. Pero entonces la suerte de la guerra abandonó a los griegos.
Jerjes se enteró de la pista de montaña que conduce a la puerta del este. Mediante el uso de este, sus hombres fueron capaces de flanquear a la pequeña banda de héroes griegos. En la amarga secuela de la derrota, los griegos se enteraron de la terrible verdad. Leónidas, de hecho, había sido traicionado por un traidor llamado Efialtes, que mostró a los persas el camino para conseguir una bolsa de oro. Temerosos de ser rodeados, la mayoría de los griegos abandonaron su posición en las Termópilas y huyeron por la puerta oriental, justo por delante de los persas. Sin embargo, no todos lo lograron, y tanto los tebanos como los espartanos quedaron aislados. Los espartanos, cuando lucharon en la batalla de las Termópilas, sabían que iban a morir porque su objetivo era detener a los persas el mayor tiempo posible, pero sabían que al final los persas iban a pasar. Así que, como sabían que iban a morir, según nos cuenta Heródoto, se peinaban el pelo largo antes de la batalla para asegurarse de que tenían buen aspecto cuando murieran. Es como llevar calzoncillos limpios por si acaso tienes un accidente. Y otra característica de las Termópilas es que los espartanos, como sabían que iban a morir, sabían también que iban a ser deshonrados en el sentido de que sus cuerpos quedarían en el campo de batalla para que los persas fueran los amos al final. Sabían que iban a morir, sin embargo, estaban dispuestos a cumplir con su deber para con Grecia y en particular para con Esparta, defenderse a sí mismos, con el fin de garantizar que los persas pasaran lo más lentamente posible. La mayor parte del ejército de Leónidas podía retirarse, y lo hicieron. Principalmente los tebanos y los tespios y los arcadios, y todos se fueron y dejaron a los 300. Y los 300 estaban ahora rodeados. Y lucharon en ambos lados, y lucharon, y lucharon, y lucharon. Y perdieron sus escudos, y perdieron sus cascos. Y entonces se alzó el grito, Leónidas ha muerto, Leónidas ha muerto. Y lucharon, se dice, lo dicen siempre los pastores que vigilan la ladera de la montaña. Lucharon hasta quedar casi desnudos con lanzas rotas. Y entonces Jerjes dio la orden. Y las flechas fueron disparadas y borraron el sol, y el resto de los espartanos fueron asesinados. ¿Sabes una cosa? Yo estaba allí solo, en las Termópilas, en 1963. Era por la tarde, el sol se estaba poniendo, el mar no está allí, ahora es pantanoso a mi derecha y las rocas están allí y hay una placa, en el suelo donde murieron los espartanos, y yo estaba solo. Y decía, Forastero, aquí yacen los espartanos, listos para tus órdenes. Se me pusieron los pelos de punta. Todavía estaban allí abajo. Sus huesos estaban abajo. Toda Grecia estaba ahora abierta a los persas. Y después de una corta resistencia, Atenas fue saqueada y quemada. Habiendo abandonado su ciudad antes de la llegada de los persas, el ejército ateniense se refugió en la cercana isla de Salamina. Lo que quedaba del ejército griego se apresuró a fortificar el istmo de Corinto en un último intento desesperado por mantener a los persas fuera del Peloponeso. La última gran arma en el arsenal griego era la fuerte armada ateniense, pero Jerjes también había acumulado una enorme flota. Cuando el paso de las Termópilas había caído en el norte de Grecia, la siguiente línea de defensa obvia era el istmo de Corinto. Ahora bien, esto estaba bien para los espartanos, pero era bastante problemático para los atenienses, dado que Atenas se encontraba al norte del istmo, y podría ser ocupada por los persas, como así fue, con la población evacuada. Peor aún, hubo movimientos entre los aliados griegos para retirar no solo el ejército, sino también la flota aliada a una línea al sur del istmo. Dada la naturaleza de las flotas enfrentadas, esto era una locura naval, y los atenienses, bajo su comandante Temístocles, se movilizaron para hacer algo. Ambas partes sabían que el resultado de la guerra dependería de la batalla que se avecinaba entre las armadas griega y persa. Griega y persa. La batalla que iba a decidir la guerra tuvo lugar cerca de Atenas, en el estrecho canal entre tierra firme y la isla de Salamina. La armada ateniense era en realidad la tabla de salvación de Atenas, tanto en el plano militar como en muchos otros. En el año 480, los atenienses necesitaban una armada para defenderse de la agresión persa, así que construyeron una armada con los beneficios de una mina de plata.
que habían descubierto recientemente en la parte sur de su territorio. Y tras el gran éxito que obtuvieron los atenienses en la batalla de Salamina, en particular contra los persas, explotaron esa armada en su propio beneficio para asegurar el aumento de su poder dentro del mundo griego. Al principio, la armada griega se situó frente a la costa norte de la isla, en la bahía de Eleusis. Los persas estaban al sur de ellos, en el largo y estrecho promontorio de Sinosura. Al principio, Jerjes se inclinó por ignorar a los barcos griegos, mientras sus ingenieros empezaban a trabajar en una enorme serie de calzadas que atravesaban el canal en su punto más estrecho. Sus ingenieros ya habían cruzado el poderoso Helesponto con puentes de pontones para transportar el ejército de Asia a Europa. En comparación, tender un puente sobre el canal de Salamina para que su ejército pudiera alcanzar a los restos del ejército ateniense sería un juego de niños. Muy consciente de este peligro, el almirante griego Temístocles se dispuso a atraer a los persas a una trampa. En primer lugar, hizo llegar un mensaje a Jerjes afirmando que quería cambiar de bando. Y para demostrar su buena fe, advirtió al rey que los griegos tenían la intención de salir del extremo occidental de la bahía esa noche. Pensando que su momento había llegado, Jerjes ordenó un ataque inmediato. Satisfecho de que los persas estaban siendo atraídos hacia el canal, Temístocles formó su línea de batalla y dio la señal de avanzar y enfrentarlos. Jerjes había apostado a sus experimentados fenicios a su derecha, mientras que la izquierda fue confiada a su igualmente hábil contingente jonio. Los fenicios y los jonios eran esencialmente dos pueblos navales súbditos de los persas que proveían a las flotas persas. Los fenicios fueron una característica importante de la primera actividad naval en el Mediterráneo oriental. Habían sido conquistados por los persas en el siglo VI, por lo que estos controlaban su flota. Los jonios, aunque el nombre no lo diga, eran griegos. Eran griegos que vivían en la costa de Asia Menor, ciudades griegas fundadas en los siglos X, XI, y que, al igual que los fenicios, habían sido conquistadas por los persas y, por lo tanto, proporcionaron el brazo militar más eficaz que eran capaces de proporcionar con el fin de garantizar que los persas pudieran montar una invasión efectiva de Grecia. Y esto nos da una indicación de que Grecia no era una sola ciudad, Grecia no era un solo país. Se componía de un montón de diferentes ciudades y era perfectamente razonable que los griegos jónicos, sujetos a los persas, lucharan contra los griegos del continente que no estaban sujetos a los persas. Es una característica estándar de la vida griega que las ciudades difieran entre sí. Las ciudades son diferentes, por lo que los griegos jónicos están perfectamente dispuestos a luchar contra los griegos continentales con el fin de ponerlos bajo el control de sus amos persas. Tras el aplastamiento de la revuelta que inició la guerra, los jonios volvieron a reconocer el dominio persa. Por lo que ahora, griegos lucharían contra griegos. A medida que se adentraban en el canal, los persas empezaron a tener dificultades. El canal se estrechaba drásticamente, de modo que menos de 20 trirremes podían acercarse al mismo tiempo. La mitad de las escuadras persas ya habían sido retiradas de la primera línea porque no había espacio para ellas. Ahora, un cambio en el tiempo agravaba aún más el problema. Hasta ahora, ambos bandos se habían estado moviendo en una calma plana. Pero ahora el viento se levantó lo suficiente como para crear un oleaje significativo. Los lentos y elegantes trirremes griegos lo manejaron bien, pero los barcos fenicios estaban mucho más altos en el agua y llevaban una dotación mucho mayor de hombres. En una pelea directa, los fenicios podrían haber disfrutado de una ventaja, pero en el espacio confinado del canal tenían grandes dificultades para mantener la posición y pronto empezaron a correr unos contra otros. Este era el momento que los griegos habían estado esperando, y sus trirremes saltaron hacia adelante a través del agua. Al principio, el centro persa aguantó, y los griegos jonios presentaron una lucha sorprendentemente enérgica. Pero los fenicios pronto estuvieron en problemas y comenzaron a retroceder. Como más barcos seguían llegando detrás de ellos, la confusión solo aumentó. Y al final, muchos de los barcos fenicios tomaron el camino más fácil y encallaron. Comprensiblemente consternado por este inesperado revés, el centro persa cedió
Y pronto solo los jonios seguían luchando. Y por todas las cuentas, luchando duro. Aunque su lucha fue galante, no podían cambiar la marea de la batalla solos. Y pronto ellos también abandonaron la lucha desigual y huyeron por el canal. Las pérdidas persas en la batalla son desconocidas, aunque probablemente fueron mucho menores que los 200 barcos que afirma el historiador griego Heródoto. En cualquier caso, fue una victoria decisiva. Y con la mitad de su armada destruida, Xerjes no estaba en condiciones de renovar la lucha. De hecho, sin una armada eficaz, sería imposible invadir el Peloponeso. A regañadientes, Xerjes ordenó una retirada, de regreso al Helesponto. El consenso general era que era mejor permitir a los persas escapar, que atrapar a un ejército hambriento y cada vez más desesperado en suelo griego. Fue una decisión desastrosa. Xerjes, por su parte, estaba comprensiblemente ansioso por minimizar los efectos de su derrota. Una retirada completa de Grecia bien podría inspirar nuevas revueltas, por lo que una parte sustancial de su ejército se quedó en Tesalia, bajo un general llamado Mardonio, con instrucciones de renovar la ofensiva si fuera posible. La mayoría de las fuerzas dejadas atrás eran de hecho griegas, pero Mardonio también se quedó con un importante destacamento de inmortales. El abastecimiento del ejército persa debió de ser un problema formidable. La estimación más alta que tenemos de la antigüedad sobre el número de hombres que llevaba consigo Xerjes se sitúa en torno a los 5 millones. Esto es totalmente increíble, pero una cifra de cientos de miles es creíble. Y en una época en la que la mayor ciudad-estado griega podía tener una población de 50.0 hombres, mujeres y niños, alimentar a varios cientos de miles de hombres en marcha sería un problema muy serio. Xerjes parece haber intentado resolver este problema de 3 maneras. En primer lugar, mejoró la infraestructura de la ruta que tomaba hacia Grecia. Famosamente, construyó 2 puentes de barcos a través del Helesponto. Excavó un canal a través del promontorio del monte Athos en el norte de Grecia y dejó una serie de carreteras en lugares como Tracia que inspirarían admiración 50 años después. En segundo lugar, eligió su momento para atacar. Se trasladó al norte de Grecia en verano, en una época en la que sus propias tropas podrían aprovechar las cosechas que estarían madurando en los campos. El tercer mecanismo utilizado para paliar el problema del suministro de alimentos fue dividir el ejército en 3 grupos que se aprovisionarían por separado a medida que se desplazaban hacia el sur. Aún así, el suministro de alimentos debió de seguir siendo un grave problema, especialmente tras la pérdida de gran parte de la flota persa en Salamina. Y no es de extrañar que el ejército persa que permaneció en Grecia después de Salamina fuera considerablemente menor que el que Xerjes había desplegado en Grecia. Nada menos que emprendedor, Mardonio extendió su breve. Se movió rápidamente hacia el sur y montó una incursión en Atenas. Tuvo un éxito espectacular. Sus tropas quemaron la ciudad recién reconstruida. A continuación, se retiró a paso lento en las llanuras de Beocia y esperó a que vinieran a buscarlo. Los atenienses y espartanos marcharon hacia el norte bajo el mando de un general espartano llamado Pausanias y encontraron a los persas acampados en Platea. Aquí iba a ser el sitio del último gran encuentro. Mardonio abrió la batalla con una carga de caballería contra la falange griega. Los griegos estaban todavía en esta etapa en terreno elevado con vistas a la llanura y derrotaron a los persas sin demasiados problemas. Pero tal y como había previsto Mardonio, siguieron a los soldados de caballería en retirada y salieron a la llanura. Se llegó a un punto muerto. A pesar de que su caballería ahora podía ser utilizada con mayor eficacia, Mardonio era reacio a hacer frente a las falanges de hoplitas. Mientras que por su parte, los griegos eran igualmente reacios a avanzar más en la llanura. Durante una semana, ambos bandos se enzarzaron en escaramuzas menores, y poco a poco los persas se impusieron. Su caballería lanzó incursiones por detrás de las líneas griegas, cortando sus suministros. Mientras que en la llanura, los hombres de Mardonio obligaron a los griegos a alejarse de sus reservas de agua. Finalmente, el comandante espartano Pausanias ordenó la retirada al amparo de la oscuridad.
Pero para entonces, los volátiles aliados griegos estaban discutiendo entre ellos, y la retirada estuvo a punto de convertirse en un desastre. Pero de ese casi desastre surgió la semilla de la victoria. Incluso después de Salamina, los griegos seguían teniendo problemas. Los persas, después de todo, habían sido derrotados por mar, pero no en tierra, y esto significaba que todavía eran capaces de ocupar Atenas a voluntad. En el invierno de 480-479, parece que al menos un grupo dentro de Atenas estaba dispuesto a considerar la posibilidad de llegar a algún acuerdo con los persas y abandonar la Liga Helénica. El hecho de que los espartanos trasladaran su ejército terrestre al norte del istmo de Corinto en 479, ni para atacar a los persas en Platea y Beocia, fue al menos en parte debido a la posibilidad de tal deserción. Así que es justo decir entonces que, si bien la unidad fue una de las razones más importantes de la victoria griega, la posibilidad de desunión fue uno de los principales factores de formación de la estrategia griega de la guerra. Sintiendo que no podía perder contra la muy reducida fuerza griega, Mardonio envió inmediatamente a los bóreos a enfrentarse a los atenienses y mantenerlos inmovilizados mientras movilizaba todas sus fuerzas contra los espartanos. Pero los griegos resistieron por puro coraje. El pequeño ejército no se dejó mover. Siguió entonces una lucha encarnizada en la que los espartanos lograron estabilizar su posición con un contraataque. Mientras tanto, con un esfuerzo supremo, los atenienses consiguieron derrotar a los bóreos y perseguirlos hasta el campamento persa. En este punto, el propio Mardonio fue asesinado. A su muerte, sus hombres perdieron el ánimo y se rindieron. Como resultado de esta gran victoria en Plataea en 479 a.C., los griegos fueron finalmente capaces de expulsar a los persas de Tesalia. Grecia se salvó. Fue una época asombrosa. Leónidas nos salvó. No habríamos tenido los filósofos, no habríamos tenido la democracia, no habríamos tenido todos esos escritores, no habríamos tenido todas esas filosofías, esas ciencias, Pitágoras, todo el mundo, Píndaro, Esquilo, Sócrates, Sófocles, lo que sea. Todos esos ideales que tenemos, todo se basa en los griegos y él los salvó. Él lo hizo. Y los contuvo. Pero las guerras persas no terminaron allí. Durante muchos años después, las tropas leales al imperio persa resistieron en Tracia. Una vez más, la desunión entre los estados griegos prolongó la guerra, y en lugar de la victoria final en pocos años, Grecia se sumió en la anarquía de la guerra civil del Peloponeso. Grecia, y en particular Atenas, quedó devastada. Anteriormente, Atenas y los templos allí fueron construidos en gran parte de madera, y por supuesto, fueron pasados por el fuego y la espada, y así Atenas resurge como un ave fénix de las cenizas, si se quiere, a mediados del siglo V. Y este es el gran período. Esto es lo que vemos ahora cuando miramos a la Acrópolis. Levantamos los ojos y vemos el Partenón, el gran templo de la diosa Atenea. La Atenas de la democracia que conocemos hoy. Durante 100 años, los soldados griegos no serían capaces de marchar para un ajuste de cuentas final con Persia. Pero ese día finalmente llegaría. Y cuando lo hicieron, serían dirigidos por uno de los más grandes soldados de todos los tiempos, Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Pero esa es otra historia.